¿Qué tal, chicos? En esta ocasión vamos a estudiar el logaritmo de un número real o la operación de logaritmación. Esta operación está estrechamente relacionada con las ya conocidas operaciones de potenciación y radicación. Antes de dar la definición formal de logaritmo de un número real, primero vamos a ver esa relación como para que se entienda, se pueda introducir este tema de una manera un poco más amigable, para que se pueda ir entendiendo de un principio. Entonces, veamos lo siguiente. Supongamos que yo tengo una potencia. ¿Sí? Recordemos que la potencia está compuesta por tres elementos. El número B era la base de la potencia, o base simplemente, base solamente. El número n es el exponente y el número a, que es el resultado de la operación en cuestión, se llama potencia. Esos tres elementos eran los que definían la potencia. Entonces veamos lo siguiente. Si yo tengo una potencia, por un lado, fijémonos por qué número en particular pregunta esa operación. Supongamos, yo tengo, por ejemplo, 2 al cubo. 2 al cubo quería decir 2 por 2 por 2, es decir, la base multiplicada tantas veces por sí misma como decía el exponente, que en este caso va a ser 8. En esta operación, ¿qué conozco yo? Conozco la base, conozco el exponente, pero no conozco justamente la potencia. Entonces, conozco base, exponente, pero no conozco la potencia, justamente. Es decir, tengo el B, tengo la N, pero lo que no tengo es la A, que vendría a ser el resultado de la potencia. Por otro lado, tenemos la raíz. La raíz, por ejemplo, tengo raíz cúbica de 8. Esto me va a dar 2. ¿Por qué? Porque 2 al cubo es 8. Entonces, esto me da 2. En este caso, el 2 sería lo que sería la base en la potencia. Entonces, ¿acá qué conozco? Conozco la potencia, conozco el exponente, pero no conozco la base. Conozco, entonces, exponente, conozco también, dijimos, la potencia, pero no la base. Si tuviéramos que escribir esto en términos de potencia, ¿cómo vendría a ser esto? Vendría a ser así. En la raíz, basándonos en la relación con la potencia, en la raíz, ¿qué cosa no conozco? No conozco la base, pero sí conozco el exponente y conozco la potencia. Entonces, en una pregunto por el resultado de la potencia, en la otra pregunto por la base de la potencia. Y hay una tercera operación que está relacionada con estas dos, que pregunta por ese elemento que todavía no preguntaron estas dos. ¿Que cuál sería? Vendría a ser el exponente de la potencia. Esa operación se llama logaritmo.
Esto sería así. Yo acá estaba buscando el resultado de la potencia. Acá estaba buscando la base de la potencia. Y ahora necesito una nueva operación que pregunte por el exponente. ¿Esto cómo se escribe? Se escribe así, de la siguiente manera. Se dice así. Se dice logaritmo en base 2 de 8. En este caso va a ser 3. Este 3 es el exponente que acá, dada la potencia, habíamos visto. Es el exponente que hay que elevar la base para que me dé la potencia, o sea el 8. En este caso tengo el 8, tengo el 2, pero no tengo el exponente, que sería el resultado del logaritmo. De igual manera ahora vamos a pasar a la definición formal para que se entienda. Entonces acá conozco base, conozco potencia, pero no conozco exponente. Entonces esto sería de la siguiente manera. Conozco la base, conozco la potencia, pero no conozco el exponente, que acá no me di cuenta de ponerlo en color. Esa es la relación de estas tres operaciones. Pregunto por la potencia, pregunto por la base o pregunto por el exponente. En esa en donde pregunto por el exponente se va a llamar logaritmo, justamente, el número real. Ahora, ¿cuál sería la definición formal? Sería la siguiente. Entonces, dados los números reales A y B, donde A debe ser positivo, B tiene que ser positivo y distinto de 1, se llama logaritmo de A en base B al número n al que hay que elevar B para obtener A. ¿Qué quiere decir todo esto? Simbólicamente sería lo siguiente. Entonces, el logaritmo en base B del número A es n si pasa lo siguiente. B elevado a la n me da A. Entonces, si solo si, B a la n me da por resultado A. Aclarando lo siguiente, entonces. A es positivo, B es positivo y también es distinto de 1. Quedará para ustedes decirme por qué estos números tienen que cumplir estas condiciones. Desde luego no es porque sí, es un requisito necesario. Ahora veremos algunos ejemplos para que se entienda más allá del ejemplo introductorio de recién, para que se siga entendiendo un poco esta operación. Bueno, algunos ejemplos podrían ser los siguientes. Logaritmo en base 2 de 8, o logaritmo de 8 en base 2, es 3. Porque, o sea, si, solo si, 2 al cubo es 8. Logaritmo
en base 2 del 32 es 5. ¿Por qué? Porque 2 a la quinta, o sea 2 por 2 por 2, 5 veces, me da 32. Logaritmo de 27 en base 3 es 3, porque 3 al cubo, 27. El logaritmo de 1 en base 12 es 0. ¿Por qué? Porque 12 a la 0 es 1. Esto después se va a convertir en una propiedad. Logaritmo de 1 en cualquier base es siempre 0. ¿A qué número elevo el 5? Para que me dé 1 sobre 25. Recordemos que cuando el exponente es negativo, la base se invierte y al mismo tiempo se multiplica tantas veces como indica el exponente una vez que le quite el signo. ¿Qué quiere decir? En este caso me va a dar menos 2 porque 5 a la menos 2 me da 1 sobre 25. 2, ¿a qué número lo elevo? Para que me dé raíz cuadrada de 2. Recordemos las potencias de exponente racional, que en este caso es un medio. Esto sería un medio en este caso. Porque, si no lo recuerdan, después lo vemos, 2 elevado a un medio es lo mismo que raíz cuadrada de 2. Recordemos que en el exponente racional el denominador sería el índice de la raíz y el numerador sería el exponente que tendría el radicando justamente adentro de la raíz. O sea que acá habría un 1 técnicamente y acá un 2. Logaritmo de 10.000 en base 10 es 4. Porque 10 a la cuarta, 10.000. 10 por 10 por 10 por 10, 10.000. 10 elevado a qué exponente me da un centésimo. Bueno, 10 al cuadrado es 100. Pero si quiero obtener un centésimo, que es 1 dividido 100, recordemos que la base se invierte con exponente negativo. Entonces esto es menos 2. Porque 10 a la menos 2 me va a dar un centésimo. Y 1 dividido 100 es 0,01. Logaritmo de 10 en base 10 es 1. Porque 10 a la 1 es 10. Es más, esto también va a ser una propiedad. Cada vez que los números, la base sea igual al argumento, que es el número en cuestión, el logaritmo siempre va a dar 1. Logaritmo de 1 sobre 49 en base 7 es parecido al logaritmo en este ejemplo E o al logaritmo, por ejemplo, del ejemplo H. Entonces, en este caso, si 7 al cuadrado es 49, para que se invierta, en vez de ponerle 2, le pongo menos 2. Entonces esto va a dar menos 2 como resultado. 7 elevado a menos 2 me va a dar 1 sobre 42. 1 sobre 49, perdón. Un 49avo. Ejemplo acá, como el ejemplo I, me va a dar 1 por ser ambos números iguales. Porque 5 a la primera es 5. Y finalmente, logaritmo de un medio. 1 al cuadrado es 4, pero yo quiero que un medio elevado a una potencia me dé 4. Entonces al exponente le pongo el signo menos para que se invierta la base y me quede 2 y me dé el 4 respectivamente de hacer 2 al cuadrado. Entonces esto me va a dar menos 2, porque un medio a la menos 2 es 4. Si alguno de estos ejemplos no se entendió, no quedó claro, o alguien quizás no recuerda muy bien ciertas propiedades de las potencias o la definición misma, no hay ningún problema y luego se consulta.
Ahí quedan algunos ejemplos como para que se vaya entendiendo la operación de logaritmación. Entonces, una síntesis hasta el momento, como para que se entienda la relación que existe entre el logaritmo de un número y la potencia, podría ser la siguiente. Entonces recordemos, yo tengo el logaritmo en base b de un número a es n, si y solo si b a la n es a. Entonces acá lo siguiente, como para que se tenga en cuenta. Esto vendría a ser así. Este número, que en el logaritmo figura acá como base, es la misma base que en la potencia figura como se ve ahí. Entonces esto se conoce como base en ambos casos. Entonces acá es base del logaritmo y acá es base de la potencia. El número en cuestión que tengo acá en el logaritmo, al que le quiero calcular justamente el logaritmo, en el logaritmo se llama argumento y en la potencia se llama potencia justamente. Acá se llama potencia. Y el número n en esta operación, que es la que acabamos de definir, se llama logaritmo justamente. En esta otra, que es la potencia, se llama exponente. Entonces, esa es la estrecha relación que existe entre estas dos operaciones, entre el logaritmo y la potencia. Entonces, ahora continuamos con las propiedades de los logaritmos. Los logaritmos, o la logaritmación más bien, no es distributiva ni con respecto a la suma, a la resta, a la multiplicación, ni a la división. Primero veamos ejemplo de lo que estoy diciendo, de estas no distributividades, para luego pasar a las propiedades en sí. Entonces, por ejemplo, la logaritmación, el logaritmo no es distributivo respecto a la suma, resta, multiplicación y división. Veamos algunos ejemplos para confirmar estas no distributividades. Entonces, ejemplos. Respecto a la resta, a la suma, perdón, supongamos que tenemos lo siguiente. Logaritmo en base 2 de 2 más 4 más 8 más 2. Este logaritmo de esta suma en cuestión. 2 más 4 más 8 más 2 es 16. Entonces me queda logaritmo en base 2 de 16. Entonces yo me pregunto, ¿a qué exponente tenemos que elevar el 2 para que me dé 16? Es al 4. Entonces este logaritmo en cuestión da 4. Por otro lado, supongamos que hubiera sido distributivo el logaritmo.
Y entonces calculemos los logaritmos en la misma base por separado de cada uno de los sumandos. ¿Qué quiere decir? Esto, por un lado, logaritmo en base 2 del 2 más logaritmo en base 2 del 4 más logaritmo en base 2 del 8 más logaritmo en base 2 del 2. Vamos a calcular estos 4 logaritmos en forma separada y luego los sumamos. Entonces, cuando ambos números son iguales, el logaritmo da 1, más, ¿a qué número le debo el 2 para que me dé 4? Al 2. Entonces este logaritmo va a dar 2. Más, 2 elevado al cubo me da 8, entonces este va a ser 3, más, este es lo mismo que el primero, me va a dar 1. Entonces 1 más 2, 3, más 3, 6, más 1, 7. Entonces se puede observar que aunque las dos operaciones están bien por separado, desde luego no son lo mismo. Entonces quiere decir que esto no es lo mismo que esto, no es distributivo respecto a la suma. Entonces, ¿qué puedo decir acá de todo esto? Que el logaritmo en base 2 de 2 más 4 más 8 más 2 no es lo mismo que calcular los logaritmos separados y luego sumarlos. Es decir, no es lo mismo que el logaritmo de 2 en base 2 más logaritmo de 4 en base 2 más logaritmo de 8 en base 2 y del 2 en base 2. Desde luego eso no es válido. Lo mismo pasa con la resta. Veamos algún ejemplo. Entonces, respecto de la resta, este que borré recién no me di cuenta, ese es el ejemplo 1, este tendría el ejemplo 2. Respecto de la resta, vamos a llamarle ejemplo 2. Supongamos que tenemos lo siguiente: logaritmo en base 2 de 64 menos 32. Entonces, calculamos primero la resta en cuestión y luego el logaritmo. ¿Qué sería? Logaritmo en base 2 de 64 menos 32, que da 32. Y logaritmo de 32 en base 2 es 5, porque 2 a la quinta, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, es 32. Entonces esto me da 5. Hacemos algo parecido a lo que hicimos con la suma recién. Entonces acá, por otro lado, calculamos logaritmo de 64 en base 2 menos logaritmo de 32 en la misma base. Entonces, logaritmo de 64 en base 2 es 6, porque 2 a la sexta es 64. Entonces acá me va a quedar 6 menos logaritmo de 32 en base 2, por lo que vimos acá me da 5. Entonces acá me va a quedar 6 menos 5. Y esto me va a dar 1. Se puede observar que esta operación y esta operación no son lo mismo. Entonces no es distributiva. Entonces puedo concluir que hacer la resta primero y calcular el logaritmo después no es lo mismo que calcular cada uno de los logaritmos de ambos números que intervienen en la resta, minuendo y sustrayendo respectivamente, y luego restarlo. No es lo mismo ni todo junto primero ni separado después. Son dos operaciones que, si bien cada una está bien por su lado, entre ellas no tienen ninguna relación. Lo mismo también pasa con la multiplicación. Respecto de la multiplicación, que sería el ejemplo 3,
Supongamos que tenemos lo siguiente. Logaritmo en base 5 de 25 por 5. Procedemos de igual manera de los ejemplos anteriores. Primero, logaritmo de 25 por 5, 125. Entonces 125 base 5. ¿A qué número elevo el 5 para que me dé 125? Al 3. Porque 5 al cubo, es decir, 5 por 5 por 5, 125. Ahora calculamos por separado los logaritmos de ambos factores y luego multiplicamos. Entonces, por otro lado, logaritmo en base 5 del 25 por logaritmo en base 5 del 5. Esto va a ser así. Al 5 lo elevo al cuadrado para que me dé 25. Entonces esto me va a dar 2 por, cuando ambos números son iguales del argumento y la base, dijimos que va a dar 1. Entonces acá me va a quedar 2 por 1. Esto me va a dar 2. Desde luego, hacer esto y esto no son la misma cosa. Entonces, logaritmo de 5 por 25 por 5 no va a ser igual que primero calcular los logaritmos de ambos factores y multiplicar al final. Entonces acá me va a quedar dos cosas totalmente diferentes como en los ejemplos anteriores. Y finalmente tampoco pasa con la división. Entonces, respecto de la división, que sería el ejemplo 4, también se va a comprobar que no es distributivo el logaritmo. Entonces veamos el ejemplo en cuestión. Esto será así. Supongamos que tengo el logaritmo en base 4 de 64 dividido 4. Parecido a la multiplicación de recién, hacemos esto. Entonces, primero realizamos la división. 64 dividido 4 es 16. Entonces me queda el logaritmo de 16 en base 4. 4 al cuadrado, o sea, 4 por 4 es 16, entonces esto me va a dar 2. Por otro lado, lo calculamos por separado. Logaritmo de 64 por un lado, dividido por logaritmo de 4 por el otro lado, desde luego ambos con la misma base. Entonces esto va a ser así. 4 elevado al cubo a la 3, 4 por 4 por 4, 64, o sea, me va a dar 3. Dividido, cuando ambos números son iguales, dijimos que da 1, entonces me va a quedar 3 dividido 1, 3. Desde luego también, esto por un lado y esto por el otro, aunque están bien hechos, no son la misma operación, no me va a dar lo mismo. Entonces, puedo concluir que el logaritmo tampoco es distributivo con la división. Hasta acá lo que vimos son las no propiedades, entre comillas, ¿sí? Para no por inercia querer inducirle a esta operación de logaritmos propiedades semejantes a la potenciación o radicación, por ejemplo. Pero sí valen las siguientes propiedades que vamos a ver a continuación. De esas propiedades, la primera es el logaritmo de un producto, que dice lo siguiente. El logaritmo de un producto de dos o más factores en una base dada es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los factores en esa base. Lo escribimos igual. El logaritmo de un producto
en una base dada es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los factores en la base dada. Simbólicamente quiere decir lo siguiente. Supongamos que tengo un logaritmo en una cierta base, llamémosles b, y en su interior, en el argumento, tengo un producto, por ejemplo, de dos números, de dos factores, m y n. Entonces esto es lo mismo que el logaritmo de m más el logaritmo de n. ¿Sí? Si bien hace un rato vimos que la logaritmación no era distributiva con respecto a la multiplicación, sí vale lo siguiente, que entre comillas la multiplicación se convierte en una suma, por así decirlo. Primero veamos una sencilla demostración de dónde sale esto, al menos para que quede una pequeña ilustración de la demostración, y luego veremos ejemplos y las otras propiedades enunciadas pero sin demostrar, desde luego. Entonces, supongamos que quiero demostrar eso para que uno vea de dónde sale. Supongamos que tenemos lo siguiente. Al logaritmo de m en la base b yo lo llamo x. Al logaritmo de n lo llamo y. Por la definición que va a tener que cumplir cada uno de estos logaritmos, lo siguiente: que b a la x sea m, y que b a la i sea n. Todo esto por definición de logaritmo. ¿Qué hacemos con las igualdades que obtuve acá a la derecha? Las multiplicamos miembro a miembro. Obteniendo lo siguiente: b a la x por b a la i a la izquierda y a la derecha m por n. Recordemos, por propiedad de la potencia de igual base, los exponentes se suman, entonces me queda esto. Si aplicamos la definición del logaritmo, b es la base del logaritmo y el exponente en cuestión siempre es el número que yo busco, que es el resultado del logaritmo al que hay que elevar la base para obtener el argumento en cuestión, que en este caso se llama mn. ¿Qué quiere decir? Si a todo esto lo reescribo como si fuera un logaritmo, sería de la siguiente manera: por definición de logaritmo, entonces ¿qué quedaría esto? Logaritmo en base b de m por n es x más y. De esto último que está acá puedo deducir esto que está acá, pero x e y, ¿qué son respectivamente? X es el logaritmo de m e y es el logaritmo de n. Entonces, en vez de poner x, ¿qué voy a hacer? Voy a poner su equivalente, que es el logaritmo de m, perdón. Más, en vez de poner y, voy a poner el logaritmo de n. Y acá tenemos el problema resuelto. Tenemos la propiedad demostrada. Esta va a ser la única, igual que les demostré, para que les quede al menos a modo ilustrativo. Desde luego las próximas serán
sin demostrar, serán solo enunciadas, para no hacer perder la dinámica del video. Veamos algunos ejemplos, o por lo menos un ejemplo. Ejemplo. Supongamos que tenemos logaritmo de 25 por 5 en base 5. Bueno, calculamos de dos maneras para comprobar. 25 por 5 es 125. Entonces acá me va a quedar logaritmo en base 5 de 125, que esto me va a dar 3, porque 5 al cubo es 125. Por otro lado, calculamos la suma de ambos factores, de los logaritmos de ambos factores, quiero decir. El logaritmo de 25 en base 5 es 2, porque 5 al cuadrado es 25, más, cuando ambos son iguales dijimos que da 1, me queda 1, y 2 más 1, 3. Desde luego se puede comprobar que ambas cosas son iguales. Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo comprobar, por lo menos mediante este ejemplo, que el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Entonces, por así decirlo, la multiplicación adentro se convierte en una suma afuera. ¿Sí? Ahora continuamos con el resto de las propiedades. El logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente es equivalente a la resta de los logaritmos. Algo parecido a la suma, pero a la multiplicación, pero en vez de convertirse en una suma, se convierte en una resta, por así decirlo. Se enuncia de la siguiente manera. El logaritmo de un cociente en una base dada es igual a la diferencia entre el logaritmo del dividendo y del divisor. Desde luego aclarando siempre que el divisor tiene que ser distinto de 0, porque no podemos dividir por 0, no está definido. Simbólicamente quiere decir lo siguiente. Quiere decir, si yo tengo ahora m dividido n, esto es igual al logaritmo de m menos el logaritmo de n. Siempre aclarando que n nunca puede ser 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos logaritmo en base 2 de 8 dividido 4. Esto va a ser igual a logaritmo en base 2, 8 dividido 4 es 2. El logaritmo de 2 en base 2 es 1. Por otro lado, calculamos la resta de los logaritmos. En este caso hacemos lo siguiente. Logaritmo en base 2 de 8 menos logaritmo en base 2 de 4. 2 elevado al cubo, o sea, la 3, es 8. Entonces, el primero me da 3 menos
2 elevado al cuadrado es 4. Entonces, el logaritmo de 4 en base 2 es 2. 3 menos 2 es 1. Acá podemos comprobar que ambas operaciones dan lo mismo, son iguales. Entonces, logaritmo de la división, ¿sí? Me olvidé de copiar el paréntesis. El logaritmo de la división es lo mismo que la resta de los logaritmos de dichos números. Esa es la segunda propiedad. Entonces la de la multiplicación se convierte en suma, por así decirlo, vulgarmente, porque no se dice así, y la de la división se convierte en resta, como para recordarlo al menos de una forma más fácil. Luego está el logaritmo de la potencia y el logaritmo de la raíz también. Entonces, logaritmo de una potencia el logaritmo de una potencia se expresa de la siguiente manera. El logaritmo de una potencia en una base dada es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Por el logaritmo de la base de la misma. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente. Supongamos que tengo el logaritmo en base b de m elevado a la n, ¿sí? Una potencia. Entonces quiere decir lo siguiente, va a ser igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base de la potencia, que en este caso es m. Eso quiere decir, por así decirlo entre comillas, el exponente sale y baja, es decir, se va para afuera. Eso quiere decir, hablando groseramente, desde luego. A continuación vemos un ejemplo. Supongamos que tenemos en base 2 el logaritmo de 2 a la cuarta. El logaritmo de 2 a la cuarta. Entonces, 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2, que da 16. Entonces esto va a ser igual al logaritmo en base 2 de 16, que eso me va a dar 4, porque 2 a la cuarta es 16. Entonces, perdón, 4. Porque 2 a la cuarta es 16, 2 por 2 por 2 por 2, 16. Por otro lado, si lo hacemos mediante la aplicación de la propiedad, este 4 que está de exponente se tiene que ir para acá adelante. Entonces sería 4 por logaritmo en base 2 de esta base de la potencia, que sería 2. Entonces acá sería 4 por logaritmo de 2 en base 2 es 1, porque son iguales. Me queda 4 por 1, 4. Entonces acá puedo decir que el logaritmo de esta potencia es lo mismo que multiplicar el exponente por el logaritmo de la base.
definida, o más bien, una vez que uno demuestra la propiedad del logaritmo de la potencia, se deduce mediante una relación muy sencilla la propiedad del logaritmo de la raíz, que es la siguiente. El logaritmo de una raíz es lo siguiente. El logaritmo de una raíz, desde luego el logaritmo con su respectiva base, ¿no? El logaritmo de una raíz en una base dada es igual al producto al producto no, al cociente entre el logaritmo del radicando y el índice de dicha raíz. ¿Qué quiere decir esto? Simbólicamente, lo siguiente. Supongamos que yo tengo el logaritmo en base b de raíz enésima del número m. Recordemos por propiedad de la potencia y por definición de potencia de exponente fraccionario, que la raíz enésima de m se puede escribir de la siguiente manera, como el exponente 1 sobre n. Y como nosotros recién acabamos de ver el logaritmo de una potencia, en este caso el exponente es 1 sobre n. Entonces, aplicando la propiedad del logaritmo de la potencia, me va a quedar esto. 1 sobre n por el logaritmo de la base, de la potencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Si estoy multiplicando por 1 sobre n, es lo mismo que dividir por n, por producto de dos fracciones. Entonces, esto me va a quedar de la siguiente manera. Logaritmo de m dividido el exponente, el índice, perdón, que era n. Por ejemplo, supongamos que tengo que calcular el logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 8. ¿Qué es esto? Bueno, por un lado lo calculamos como siempre, primero resolviendo lo del argumento y luego le calculamos el logaritmo. Entonces, en este caso, quedaría así. Logaritmo en base 2, raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 al cubo es 8, entonces me va a quedar 2. Cuando ambos números son iguales, dijimos que el logaritmo daba 1, entonces esto me va a dar 1. Por otro lado, según esta propiedad, yo puedo ver que n es el que va dividiendo al logaritmo de lo que está acá adentro, del radicando. Entonces, por otro lado, calculo lo siguiente. La división del índice al logaritmo del radicando, que sería esto. Entonces, el logaritmo de 8 en base 2 es 3, porque 2 por 2 por 2 es 8. 2 al cubo es 8. Entonces, en el numerador me va a dar 3 y en el denominador que tengo el índice, que ya era un 3, me va a quedar lo siguiente. Entonces, 3 por 3 es 1. Entonces puedo comprobar que esta operación y esta operación arrojan el mismo resultado. Son equivalentes.
Entonces puedo decir que el logaritmo de la raíz cúbica de 8 es lo mismo que el logaritmo de 8 en la misma base dividido el índice. Entonces, hasta el momento tenemos estas 4 propiedades que se van a aplicar a muchos cálculos, ya sean numéricos o de ecuaciones. Son muy prácticos porque permiten acortar en gran parte los cálculos que vamos a hacer. A modo de síntesis copio las 4 ahora a continuación de esto. Entonces, en síntesis, tengo lo siguiente. Primero, logaritmo de una potencia, que era lo siguiente. Yo tenía una base, 2 factores al menos, que pueden ser mucho más, puede ser la cantidad que a uno se le pueda ocurrir. Esto era lo mismo que la suma de los logaritmos de ambos factores, por un lado. Por otro lado, el logaritmo del cociente. Yo puse mal acá, no es logaritmo de una potencia, es logaritmo de un producto. Producto. Logaritmo de un cociente. Entonces, para la división habíamos dicho que en vez de convertirse entre comillas en una suma, se convertía en una resta. Entonces, logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Ahora sí viene el logaritmo de una potencia. Logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia de exponente n era lo mismo, el producto de n, o sea, el exponente, por el logaritmo de la base, que en este caso era m. Y la que acabamos de ver recién era el logaritmo de una raíz. Esto va a ser lo siguiente. Si el índice es n, recordemos que es el cociente entre el logaritmo del radicando y el exponente. Esas son las 4 propiedades que acabamos de ver recién, las acabamos de ejemplificar y son muy útiles para muchos tipos de cálculo. A continuación veremos algunas aplicaciones de dichas propiedades para luego poder pasar a la aplicación misma en la resolución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Antes de continuar con la aplicación de los logaritmos y sus propiedades a la resolución de ejercicios o cálculos, es preciso indicar que según la base que tengan, en particular, al menos van a haber 2 tipos de logaritmos puntuales, ¿sí? Están los logaritmos decimales y los logaritmos naturales. Los decimales son aquellos que siempre van a tener fija la base 10. O sea, van a tener como base siempre el número 10. Entonces, base 10 se los conoce por el nombre de vulgares o logaritmos de Brix. Y su escritura va a ser la siguiente. Supongamos que yo, por ejemplo,
quiero indicar el logaritmo en base 10 del siguiente. En este logaritmo, al yo ya definirlo como logaritmo decimal, el 10, que yo ya sé que siempre va a ser la base, no hace falta escribirla. Entonces se la puedo obviar en la escritura y directamente uno, al escribir siempre así, log a secas, quiere decir logaritmo decimal. Entonces no pongo nada acá abajo y decir logaritmo con el 10 en la base o no poner ese número en la base es lo mismo. De hecho, de acá en adelante, siempre que escribamos así, quiere decir que hay un 10. Lo vamos a obviar. Entonces esto va a dar 2. Ese es el primer tipo de logaritmo, los decimales o bricks. Por otro lado, están los logaritmos naturales, que como base va a tener una constante muy importante de la matemática, que es el número e. El número e en cuestión es un irracional, por lo tanto va a tener infinitas cifras. Yo acá en modo ilustrativo le voy a copiar algunas. Esto sería así. Esa es la base que tiene el número e, ¿sí? Que tiene infinitas cifras, yo copié algunas, como base, y se los llama también neperianos. Entonces, la simbología de este tipo de logaritmo va a ser la siguiente. Escribir logaritmo con el número e como base, por ejemplo, no sé, del 1, será lo mismo que escribir el siguiente símbolo, la L y la N del logaritmo natural. Esa va a ser la escritura. Entonces, cada vez que yo diga logaritmo natural, quiere decir que es un logaritmo que en su base tiene el número e. En este caso, el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Entonces, logaritmo natural de 1 es 0. Si uno observa la calculadora científica, va a observar que las teclas para hacer logaritmos, para trabajar con logaritmos, son solo 2. Por lo menos en la calculadora física de botones, porque luego en las calculadoras de celular, que luego más adelante les voy a mostrar cuál utilizar y cómo se utiliza, yo a los logaritmos les puedo poner cualquier base, pero las calculadoras científicas al menos vienen preparadas para estos dos tipos de logaritmos. Para calcular los logaritmos decimales tenemos la tecla log, y como función secundaria anexada tenemos esta expresión 10 a la x. Con eso quiero indicar que la base es 10 y que luego al aplicar el logaritmo estamos buscando un exponente, ¿verdad? Siempre un exponente de una potencia. Pero esta es la función anexada en tal caso. Por otro lado, cuando ve el otro logaritmo que tenemos, generalmente la tecla viene al lado de esta otra tecla, va a ser la tecla de logaritmo natural. LN va a decir. Y la función anexada secundaria, con la tecla Shift como allá, va a ser el número e elevado a la x. ¿Sí? Misma aclaración que para la tecla anterior. Llegado el caso en su momento, a lo largo de este video o lo que resta del video, yo le mostraré brevemente cómo hacer algunos cálculos de logaritmos con calculadoras, ya sea de botones o la calculadora del celular. Es recomendable, o sea, con la calculadora de botones siempre voy a poder resolverlo. Pero si uno no dispone de la calculadora de botones, en el celular se puede instalar tranquilamente una calculadora, que luego le voy a mostrar cuál es, para trabajar con todos los cálculos que vamos a ver, que me permite las mismas posibilidades de una tecla de botones e incluso tiene muchas más funciones o muchas más configuraciones que la tecla de botones no tiene.
pero cualquiera de las dos va a servir para los tipos de cálculos y actividades que vamos a hacer. Entonces continuamos ahora con un ejemplo numérico de las aplicaciones de las propiedades de los logaritmos. Aclarado y explicado todo lo anterior, ahora sí pasamos a ver un ejemplo concreto de la aplicación de las propiedades. Sabiendo cuánto vale el logaritmo de 2 en base 10 y el logaritmo de 3 en base 10, calcular, por ejemplo, solo con esos dos datos, calcular logaritmo de 12. Lo podemos hacer de dos maneras distintas. La primera es solamente con el logaritmo del producto, que ya lo vimos como propiedad a su momento. Entonces el 12 lo puedo escribir como el logaritmo de 12 como logaritmo de 4 por 3. O lo que es lo mismo, el 4 factorizado es igual a 2 por 2. Entonces, logaritmo de 12 es lo mismo que logaritmo de 2 por 2 por 3. Es decir, el 12 está factorizado en factores primos. Igual, por la propiedad del logaritmo que vimos, cuando hay un producto en el argumento, es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir? Va a quedar escrito el logaritmo de 2 más logaritmo de 2 más logaritmo de 3. Entonces, logaritmo de 2 más logaritmo de 2 más logaritmo de 3. Que si bien todavía no los calculamos con la calculadora, me los da como dato. Logaritmo de 2 es esto. Entonces, 0,30103 más lo mismo, más el logaritmo de 3, esto debería dar, si uno hace la cuenta, esto debería dar 1,07916. Si uno quisiera comprobar si esto está bien, una de las formas, además de resolverlo manualmente, por así decirlo, a través de las propiedades, es con la calculadora. Apretar la tecla de logaritmo, ¿sí? Tecla de logaritmo, el número 12, tecla del igual, y pueden comprobar que le va a dar ese número decimal en cuestión. Otra manera de resolverlo sería en parte reutilizando esta misma o interpretándola de otra manera. En vez de solamente como logaritmo, aplicando la propiedad del logaritmo del producto, podría ser combinando la del producto y la de la potencia. ¿De qué manera? De esta. Logaritmo de 12 es igual al logaritmo de 4 por 3. El 4, en vez de escribirlo como 2 por 2, lo puedo escribir como 2 al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado por 3, aplicando propiedad del producto, me queda el logaritmo de 2 al cuadrado, más logaritmo de 3, igual. En el primer término aplico la propiedad del logaritmo de la potencia. Recordemos que el exponente se sale del logaritmo, me queda 2 por logaritmo de 2 más logaritmo de 3. Obsérvese que de acá en adelante el cálculo es lo mismo que este que está acá arriba, porque acá tengo 2 veces el logaritmo de 2 y acá tengo 2 veces el logaritmo de 2. O sea que el cálculo, excepto por uno o dos pasos, después en su mayoría es exactamente igual al anterior, pero combinando dos propiedades ahora. Acá solo fue logaritmo del producto y acá logaritmo del producto y luego logaritmo de la potencia. ¿Sí? Entonces, bueno, de acá en adelante podemos comprobar sin hacer mucha cuenta que desde luego
me va a dar exactamente el mismo número decimal. Y en ningún momento tuve que teclear utilizando la función de logaritmo, solo con los datos que me dan. Después les voy a dejar algunos de estos semejantes como ejercitación. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar con situaciones en donde para calcular el logaritmo de un número en una base particular es conveniente y a veces necesario expresarlo en una nueva base. Para eso es muy útil la fórmula del cambio de base de logaritmos, en la que básicamente se expresa lo siguiente. Yo quiero calcular el logaritmo de un número en una base puntual, que ya tengo fija y elegida, ¿no? Lo que puedo hacer es calcularlo en otra base nueva, mediante esta fórmula que expresa lo siguiente. Para hacerlo, elijo una base nueva, llamémosle P, y voy a calcular el logaritmo de ese número en cuestión en la base elegida, dividido el logaritmo de la base original, que en este caso es B, pero en la nueva base elegida. ¿Sí? Por ahí, si esto no se entiende, con un ejemplo va a quedar muy sencillo. Ejemplo. ¿Qué quiere decir toda esa fórmula de cambio de base? Lo siguiente. Supongamos que quiero calcular logaritmo de 16 en base 8. Desde luego, esto para hacerlo mentalmente puede ser un poco complicado, porque lo que puedo hacer es ir probando exponentes de 8 para que me dé la potencia de 16. Si yo hago 8 a la primera, a la 1, 8 a la primera es 8, no llega a 16. Si yo pruebo 8 al cuadrado, me va a dar 64, que se pasa de 16. Entonces puedo intuir solo eso, de que el resultado en cuestión va a estar entre 1 y 2. ¿Por qué? Por lo siguiente. 8 es menor a 16 y 16 lo es con 64. ¿Por qué escribo esos números? Porque 8, 16 y 64 son potencias de 2. Entonces, acá 8 a la primera, acá 8 al cuadrado, 8 a la primera es 8, 8 al cuadrado es 64. Entonces, como exponente tiene que haber un número que va a ser mayor que 1 y menor que 2. Porque, por lo que acabo de aclarar, con el 8 a la primera no alcanza, básicamente para que se entienda, y con el 8 al cuadrado se pasa del 64. Entonces seguro el número que yo estoy buscando como respuesta va a estar entre 1 y 2. ¿Cómo lo resolveríamos en este caso? Obsérvense que tanto el 8 como el 16 son potencias de 2. Entonces la nueva base que voy a elegir, que en este caso es útil hacerlo, porque por lo que acabo de mostrarles recién, es el 2. Vuelvo a aclarar, por el simple hecho de que tanto 8 y 16 son potencias de 2. Entonces, mediante cambio de base, ¿qué voy a poder hacer? Lo siguiente. El logaritmo de 16 en la base original, que es el 8, va a ser igual al logaritmo en la nueva base del mismo número, como lo dice la fórmula acá, dividido el logaritmo de la base original, pero en la nueva base. Sería esto. 2 a la cuarta 16, entonces el logaritmo de 16 en base 2 es 4. Logaritmo de 8 en base 2 es 3, porque 2 al cubo es 8, y me va a quedar 4 tercios. Y si uno resuelve esto, con la calculadora le va a dar 1,3 periódico, que en efecto es ese número que yo estaba buscando. Entonces 8 elevado a la 1,3 periódico puro me va a dar exactamente 16.
Si uno quiere, lo puede comprobar mediante la calculadora. Pero este es un ejemplo de cambio de base. Veamos otro. Otro ejemplo sencillo de cambio de base podría ser el siguiente. Calcular logaritmo en base 2 del 45. ¿Cómo lo puedo hacer? Acudiendo al logaritmo decimal común y corriente que trabaja la calculadora científica, por ejemplo. En este caso, podríamos hacer lo siguiente: calcular el logaritmo decimal de 45 y el logaritmo decimal de 2. Y listo. Recordemos que en este caso la base elegida es 10, ¿sí? Que no se pone porque era el 10, recordemos. En este caso el 10 sería la P de esa fórmula que hace un rato copié. Entonces simplemente tengo que copiar, tengo que resolver todo el logaritmo y dividirlos y ya está. Si uno hace la operación con la calculadora, logaritmo de 45 da lo siguiente. Da 1,6532 1, 2, 5, 1, 4 y sigue obviamente. Luego el logaritmo de 2 me va a dar 0,3 0, 1, 0, 2 9, 9, 9, 5. Si uno hace esa división, va a dar lo siguiente. Va a dar 5,49, 18, 53, 1, 0, 9. Ese es el resultado aproximado del logaritmo de 45 en base 2. Si uno lo quiere comprobar, simplemente basta con elevar el 2 a este número y ver qué resultado va a obtener, que tiene que ser 5 o lo más cercano a 5 posible. Por ejemplo, por esta vez lo podríamos comprobar. 2 elevado a 5,4918531009. Esto me va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros y un 4. Desde luego es una aproximación lo más cercana posible, porque recordemos que la calculadora me muestra hasta cierta cantidad de decimales después de la coma. Obsérvese que acá hay un error muy pequeño, un decimal muy pequeño. Es una aproximación bastante buena y aceptable. Desde luego, mientras yo tenga un resultado lo más completo posible en cuanto a decimales, con más decimales todavía, y no cortado simplemente a donde lo muestra la calculadora, voy a obtener cada vez una mejor aproximación del 45. Las ecuaciones exponenciales van a ser aquellas en las que la incógnita se encuentra en el exponente. Por lo general siempre van a ser necesarios los logaritmos para resolverla y las propiedades de los mismos. Aunque hay ciertas excepciones que se pueden resolver sin logaritmos, pero son muy pocas. Obviamente de estas ecuaciones van a haber de muchas dificultades, muchas características, con ciertas estructuras particulares y demás. Lo que vamos a tratar, o voy a tratar de mostrarles, son varios ejemplos como para que se pueda entender el modo de resolución de cada una. Desde las que pueden ser más fáciles a las que pueden ser más difíciles. Por ejemplo, supongamos que yo tengo 2 a la x igual a 8. Desde luego, esta es una ecuación exponencial, porque la variable, como lo dice la definición, está en el exponente.
Este ejemplo, que es bastante sencillo, se puede resolver hasta sin logaritmo, porque si uno se pone a hacer la cuenta y se pone a pensar y busca potencias de 2, yo tengo 2 a la primera es 1, 2 al cuadrado es 4 y 2 al cubo es 8. Entonces la respuesta de esta ecuación es x igual a 3. Pero bueno, supongamos que uno no puede, entre comillas, tantear, no puede probar siempre. La forma que desde luego no va a fallar es la aplicación de logaritmos. Para este caso sencillo, y para muchos más, aunque sean más complicadas las estructuras en aspecto, una de las formas de resolverlo inmediatamente es mediante la aplicación de logaritmos decimales a ambos miembros de la ecuación. ¿Qué quiere decir? Yo voy a hacer lo siguiente. El primer paso, aplico logaritmos en el miembro izquierdo y aplico logaritmos en el miembro derecho. ¿Para qué hago eso? Recordemos que por propiedades del logaritmo, cuando yo tengo logaritmo de una potencia, el exponente se sale del logaritmo y me queda sencillamente esto. X por logaritmo de 2 es igual al logaritmo de 8. ¿Qué hago ahora? Simplemente despejar la X. Entonces, X va a ser igual al logaritmo de 8 dividido logaritmo de 2. Acá hay dos alternativas. Uno copia el logaritmo de 8 y pone el decimal que le dice la calculadora, lo mismo para el 2, o simplemente deja todo el cálculo para el final. Yo acá, en el cálculo final con la calculadora escribo entre paréntesis logaritmo de 8, ¿sí? Dividido entre paréntesis logaritmo de 2. Si uno hace esa cuenta, esa operación con la calculadora, va a ver que efectivamente le da 3. Si uno quisiera verificar, que en este caso es muy sencillo, no lo voy a hacer, ponemos el 3 donde dice X y puede comprobar que el logaritmo que 2 al cubo es 8. Otro ejemplo podría ser el siguiente. X a la X más 1 es igual a 5 a la X menos 2. Tanto como en el caso anterior, en este caso se puede resolver aplicando logaritmos a ambos miembros de la siguiente manera. Logaritmo de X de 4 a la X más 1 es igual al logaritmo de 5 a la X menos 2. ¿Para qué siempre hacemos eso del logaritmo a ambos miembros, como les mostré hace un rato? Para sacar el exponente, para sacar la X de arriba, entre comillas. Sacarla del logaritmo y del exponente. Entonces, acá me va a quedar logaritmo de 4 por X más 1. O lo que es lo mismo, X más 1 por logaritmo de 4. Del otro lado, en el segundo miembro, X menos 2, que es el exponente, por el logaritmo de la base. En ambos casos, por la propiedad del logaritmo, que es el logaritmo de la potencia. Logaritmo de 4 es un número decimal, logaritmo de 5 es otro número decimal. Si uno lo quiere resolver, lo resuelve, si no lo deja, como les aclaré hace un momento, para el último paso de la ecuación. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Entonces me va a quedar X por el logaritmo de 4 más 1 por el logaritmo de 4, el logaritmo de 4. Segundo miembro,
x por logaritmo de 5 menos 2 logaritmo de 5. Entonces, ¿qué se hace ahora? Juntamos los términos semejantes con x en uno de los miembros, supongamos el izquierdo, y todo lo que no es semejante a x, que no tiene x, en el segundo miembro. Entonces, hacemos los dos pasos en uno. Este término lo pasamos para este lado, restando, porque está sumando, ¿no? Y el logaritmo de 4, entre comillas, pasa restando para el otro miembro. ¿Qué tenemos acá? Dos términos semejantes que ambos tienen x. Entonces, sacamos factor común, primer caso de factoreo. Logaritmo de 4 menos logaritmo de 5. Todo esto con el factor x sacado, porque ambos tienen x, lo puedo poner afuera del paréntesis, ¿verdad? Del otro lado, menos 2 logaritmo de 5 menos logaritmo de 4. Todo esto es un número que está multiplicando, entre comillas pasa dividiendo a lo que tenemos del otro lado. Entonces acá voy a tener lo siguiente. ¿Cuál sería la solución de esta ecuación? Si lo hacemos con la calculadora, va a ser lo siguiente. Esto me va a dar 20,6377 0,232. Desde luego esto siempre es aproximado porque la calculadora lamentablemente es limitada y no nos va a mostrar las infinitas cifras que hay. Quedaría pendiente para ustedes hacer la verificación. ¿Cómo se hacía la verificación? Como les nombré hace un rato, poniendo el valor que obtuve de la variable en la ecuación original y verificando que ambos miembros sean iguales. Entonces, pero esto yo les presento solamente la verificación, que ustedes ya saben hacerla con otro tipo de ecuaciones, solo que acá, para no perder tiempo, simplemente la dejo copiada. Entonces acá, en vez de x, voy a poner 20, todo ese decimal, ¿sí? O agarramos algunos números, eso a gusto de ustedes, más 1 debería ser lo mismo que 5 elevado a ese número menos 2. Si uno hace esas operaciones, ¿sí? 4 elevado a 20 más 1, 21, 21,63, 77,023, y del otro miembro 20 menos 2, 18, 5 elevado a la 18, 63, 73,023. Si uno efectúa esas operaciones con la calculadora, puede comprobar que efectivamente le van a dar dos números lo más cercanos posible. Y eso quiere decir que está bien. Terminen ustedes la verificación, ¿sí? Y desde luego cualquier duda siempre se puede preguntar. Vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo sería el siguiente.
Hay varios ejemplos en los que no siempre es necesario el logaritmo, como por ejemplo acá. En este caso, en esta ecuación, yo mediante propiedades de las potencias puedo evitar el uso del logaritmo, pero desde luego siempre respondiendo a ciertas características. ¿Qué quiere decir? En este caso, si nosotros observamos 25 y 5, ambos números son potencias de 5. Entonces, en vez de escribir 25, yo podría escribir 5 al cuadrado. Entonces, 5 al cuadrado elevado a la m menos 2 es lo mismo que 5m más 3 elevado a la m más 3. ¿Y de ahí qué tengo? Tengo una ecuación exponencial donde las bases de esos exponentes son iguales, porque tanto acá como acá son el 5 la base. ¿Por qué? Porque acá, por propiedad de la potencia, recordemos cuando tenemos potencias seguidas, los exponentes se multiplican. Entonces acá me va a quedar 5 elevado a la 2 por m menos 2, y del otro miembro 5 elevado a la m más 3. Ambas bases son exactamente iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Como las potencias son iguales y las bases son iguales, entonces los exponentes tienen que ser iguales. Entonces, por propiedad de bases iguales en potencias iguales, ¿qué me va a quedar? 2 por m menos 2 es igual a m más 3. Propiedad distributiva, 2 por m, 2m, menos 2 por 2, 4, m más 3. Efectuamos pasajes simultáneos, m para la izquierda restando, 4 para la derecha sumando, 2m menos m, y en el otro miembro 3 más 4, 2m menos m, 1m, o sea, m a secas, 3 más 4, 7. ¿Cuánto da la solución en cuestión? Va a dar 7. Si uno quiere comprobarlo, lo verifica, coloca la m en ambos miembros y va a poder observar que efectivamente le va a dar lo mismo. Esta ecuación se podría haber resuelto con logaritmos como hace un momento, pero en este caso puntual tiene como segunda opción la resolución mediante una ecuación lineal común y corriente, una ecuación que no tiene ninguna complicación, que sencillamente que es lineal. Entonces, en este caso se podría haber evitado el logaritmo. Otro tipo de variante de ecuación exponencial es aquella que se la resuelve mediante una ecuación de segundo grado con una incógnita, o lo que es lo mismo con el trinomio de segundo grado en una incógnita. Un ejemplo como ese podría ser el siguiente. Acá hay dos alternativas para resolverlo. Primero, podemos aplicar una semejante a la anterior, en donde al reconocer que las bases de las potencias iguales son iguales, entonces igualamos los exponentes, o si no, aplicamos logaritmos en ambos miembros, que va a servir igual, y obviamente ambos caminos van a conducir a las mismas soluciones. Supongamos que aplicamos los logaritmos, va a pasar lo siguiente. Entonces, logaritmo del miembro izquierdo igual logaritmo del miembro derecho. Los exponentes, por la propiedad de la potencia, se van hacia adelante de los logaritmos. Acá se puede observar que el logaritmo de 3 se está multiplicando en ambos miembros, y por lo tanto se pasa uno para el otro
miembro o viceversa, dividiendo, lo que es lo mismo cuando los divididos se hacen 1. Entonces, sencillamente ya no va a estar más. Me va a quedar la siguiente ecuación de segundo grado. Si hubiéramos aplicado la propiedad de potencias iguales, de bases iguales, diciendo que los exponentes eran iguales, simplemente se pasaba de la ecuación original a este paso sin haber hecho estos dos pasos de acá. O si no, simplemente como uno puede observar, al aplicar los logaritmos se llega exactamente a lo mismo. Simplemente me ahorraba dos pasos y nada más. De acá para adelante ambas se resuelven de la misma manera. Acá se puede observar que hay una sola variable, que solo es la x. Entonces esta ecuación se convierte en la siguiente, dejando todo un solo miembro y ordenado en forma decreciente según la variable, es decir, de mayor a menor. Este pasó restando, ordenamos de mayor a menor, 2, 1, 0, y tenemos el trinomio listo para calcular las raíces. ¿Por qué para calcular las raíces? Porque es una ecuación que está igualada a 0. Entonces tengo que averiguar qué valores de x hacen 0 esta ecuación. Para eso recordemos que estaba la ecuación resolvente de segundo grado, la conocida entre comillas cuadrática. Entonces, recordemos que acá a vale 1, a era el coeficiente que tenía la x, b el x al cuadrado, b sería el menos 6, que es el coeficiente de x a la 1, b es igual a menos 6, y c es el término independiente, que sería el que no tiene la x, que en este caso es 5. Respectivamente, entonces, 1, menos 6 y 5 son los valores a, b y c, que yo voy a poner en la ecuación resolvente de segundo grado, que era esta. Entonces, resolviendo y averiguando las raíces de esa ecuación, copiamos lo siguiente. Efectuamos operaciones hasta obtener las dos raíces de la ecuación en cuestión. Seis positivo, menos 6 al cuadrado 36, 4 por 1 por 5, 20, 2 por 1, 2, ¿sí? Seguimos resolviendo. 36 menos 20, 16. 2 de denominador, 6, raíz cuadrada de 16 es 4, todo esto dividido 2. Entonces, las dos soluciones posibles de esta ecuación cuadrática van a ser respectivamente tomando el signo más o el menos de la fórmula. Entonces, la primera solución va a ser 6 más 4 dividido 2, que en este caso sería 10 dividido 2, 5. Y la segunda solución sería 6 menos 4 dividido 2, es decir, 2 dividido 2, 1. Bueno, 5 y 1 son las soluciones a esta ecuación. Hay que ver si son solución a la ecuación original, porque a veces me va a pasar que yo tengo soluciones de una ecuación de segundo grado que no son solución, o a veces una sola de los dos valores utilizados, una sola es solución de la ecuación original. Por eso, desde luego, siempre hay que verificar. Para este caso, es así, vamos a verificar si esos dos valores cumplen con la condición de la ecuación original. Entonces, verificación. Lo verificamos
verificamos con el primer valor, con x1. Entonces, acá voy a tener escrito 3 elevado a la x1 a 5. Entonces, 5 al cuadrado más 5. Del otro lado, 3 elevado a la 6 por 5. Entonces, acá me va a quedar 5 al cuadrado 25 más 5 30, 3 a la 30, que va a ser un número bastante grande, y 6 por 5 30, entonces 3 a la 30. Entonces podemos comprobar sin necesidad de efectuar las potencias, que van a ser números bastante grandes, que ambos miembros son iguales. Entonces 5 verifica la ecuación, ¿sí? Si probamos con el segundo valor, acá era 5, con el segundo valor, acá va a ser 3 elevado a la 1 al cuadrado más 5, debería ser lo mismo que 3 elevado a la 6 por 1. Entonces, 1 al cuadrado 1, más 5 6, 3 a la sexta. 6 por 1 6, 3 a la sexta. Entonces también podemos comprobar que ambas potencias son iguales, o sea, ambos miembros son iguales. Entonces, la segunda raíz de esa ecuación es solución de la ecuación original también. Ejemplo. Este es el último ejemplo que vamos a ver de ecuaciones exponenciales, y es un ejemplo que se resuelve con cambio de variable. No se puede resolver con logaritmo, solamente mediante cambio de variable. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera. Obsérvese que el 4 es potencia del 2, porque es 2 al cuadrado. Entonces yo puedo escribir 2 al cuadrado elevado a la w más 1. El resto se sigue copiando igual. Por propiedad de la potencia, recordemos cuando hay exponentes consecutivos con una misma base, quería decir que se multiplican los exponentes. Entonces acá hay que hacer 2 por w más 1. Entonces 2 por w, 2w, por propiedad distributiva, 2 por 1, 2, más. Lo demás sigue todo igual. Por propiedad de la potencia, recordemos que cuando multiplicamos dos potencias de igual base, se suman los exponentes. Entonces yo puedo escribir lo siguiente. 2w más, por 2 al cuadrado, 2 a la w por 2 al cubo. Luego, por propiedad, la misma propiedad que indiqué en el primer paso, potencia de potencia, por así decirlo, y recordando que 2 por w por conmutatividad es lo mismo que w por 2, yo puedo escribir lo siguiente: 2 a la w elevado al cuadrado, porque recordemos por la propiedad se multiplican los exponentes, por 2 al cuadrado que es 4, más 2 a la w por 2 al cubo que es 8. En este punto es donde viene el cambio de variable. Obsérvese que esta ecuación tiene 2 a la w elevado al cuadrado y 2 a la w elevado a la primera. Es decir, no tiene otro exponente seguido de la w. Sí, pero si uno quisiera y se ayuda, podemos escribir así. Tiene 2 a la w elevado con dos exponentes diferentes en cada caso. Entonces,
efectuando el cambio de variable que voy a llamar en otra letra que yo, t, por ejemplo, 2 a la w es t. Se tiene lo siguiente, se tiene, entonces tengo t al cuadrado por 4, lo que es lo mismo 4 por t al cuadrado. Recordemos que lo que está en rojo ahora va a ser la t, más 8 por t a la primera, o sea 8 por t. 320 restando en el miembro izquierdo para que todo me quede ordenado en forma decreciente respecto a la variable t, me va a dar lo siguiente. Obsérvese que esto es una ecuación de segundo grado, con la misma variable que en este caso es t. Entonces, ¿qué hacemos? La resolvemos de la misma manera que hicimos el ejemplo anterior. Para no perder tiempo, yo ya les digo que esto me va a dar dos soluciones. La primera me va a dar 8 y la segunda me va a dar menos 10. Lo que tenemos que hacer es, mediante el cambio de variable en t respecto a la w, una vez obtenida la w, verificar con esos dos valores de w, en base a los dos valores de t, si verifican o no la ecuación original. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera. Recordemos, si t1 vale 8, entonces ¿qué quiere decir? Que 2 a la w es 8. Recordemos que el cambio es este. Entonces, si 2 a la w es 8, quiere decir que w vale 3, porque 2 al cubo es 8. Entonces, de acá, ¿qué puedo sacar? Que w vale 3. Tendríamos que verificar con w igual a 3 la ecuación original. Entonces esto sería 4 elevado a la 3 más 1 más 2 a la 3 más 3. Esto me debería dar 320. Entonces me queda 4 a la cuarta más 2 a la sexta, me debería dar 320. 4 a la cuarta es 256, más 2 a la sexta, 64. Entonces uno puede comprobar que esto en efecto va a dar 320. Y problema resuelto. Ahora, el segundo valor de t, que es menos 10, t2 menos 10, quiere decir que w a la 2 a la 2 a la w, perdón, me debería dar menos 10. Ahora, como la base es positiva, no existe ninguna potencia, por más número que eleve, que sea w, para que me dé negativo. Una base positiva elevada a cualquier número nunca me va a dar negativa. Entonces directamente este valor está descartado y este planteo no tiene ningún sentido. Entonces la única solución de la ecuación es w igual a 3.